Señoras y señores, bienvenidos a Ventana Crítica. Les habla José Alberto Gil Martínez. Hoy tenemos un programa muy especial, como de costumbre. Vamos a hablar acerca de la rivalidad que en el siglo XVI llevaba a combatir lo que era el imperio más poderoso sobre la faz de la tierra, como era el imperio español. El archirrival de ese imperio español era el imperio inglés. Ya hemos visto en programas anteriores, y gracias a la herencia de la que hacemos uso cada vez que podemos los hispanos, de la obra de la Fundación Gustavo Bueno y de don Gustavo Bueno, el siempre recordado filósofo español, quien nos dejó un sistema de pensamiento que hizo llamar el materialismo filosófico que es una fuente de la que se nutre la hispanidad y que tiene, por supuesto, una vieja data muy anterior a lo que fue la época en la que don Gustavo Bueno nos entregó ese legado de pensamiento. Ese legado de pensamiento del materialismo filosófico también coincide de una manera bien precisa con lo que es la fuente de pensamiento de don Marcelo Guyó Omodeo, el doctor en historia de origen argentino y que nos entregó su obra más reciente, Madre Patria, en la que estamos realizando nuestro giro argumental de esta temporada de Ventana Crítica, y allí encontramos que también, un tema que hemos tocado en otras ocasiones, la diferencia entre imperio e imperialismo, la diferencia entre acción imperial y acción imperialista. En programas anteriores hemos hablado de en qué nos sustentamos para nosotros decir y afirmar que el imperio español fue precisamente un imperio que actuó de una forma generadora, como también lo determina el sistema de pensamiento de don Gustavo Bueno, que hace la diferenciación entre los imperios generadores de los imperios depredadores. Bien claro ha quedado que el imperio inglés fue un imperio depredador porque veía el territorio conquistado y la gente que habitaba estos territorios como un botín, y veíamos que el imperio español ha tenido una acción imperial y su acción imperial se enmarca y coincide con lo que serían los imperios generadores, que son imperios que se han dedicado a fomentar el desarrollo de los territorios conquistados, e incluso en el caso del imperio español se ve a las claras cómo se fomentó no solamente el poder llevar una lengua, un idioma, unas costumbres y unas tradiciones, sino formar familia, formar ciudades, crear templos e incluso llenar a gran parte de Hispanoamérica de hospitales, para dar entonces una dirección distinta a esa acción de conquista que por lo tanto se enmarca como una acción imperial y se enmarca como un imperio generador, a diferencia del imperio inglés, que fue un imperio depredador y ha sido su acción catalogada y enmarcada, de acuerdo a la tesis de don Marcelo Guyó, como una acción imperialista. Hoy vamos a referirnos una vez más a un pasaje del libro Madre Patria del doctor Marcelo Guyó, y vamos a detenernos para solamente tomar una muestra del traje, un botón del traje, como diríamos, para sostener el por qué el imperio inglés tuvo en sus territorios conquistados una acción imperialista, y por qué sostenemos nosotros que el imperio inglés es y ha sido un imperio depredador. Vamos a irnos a la página 225 del libro de don Marcelo Guyó, Madre Patria, que nos muestra una de esas partes de la historia
que soporta entonces su tesis de la acción imperialista por parte del Imperio inglés. Cito a don Marcelo Guyot Omodeo. En 2008, el primer ministro de Australia, Kevin Rudd, pidió perdón a los aborígenes públicamente. Por primera vez en la historia del país por el dolor y el daño causados en el pasado. Sus palabras asombraron al mundo, porque la mayoría de los habitantes del planeta desconocían tanto el hecho de que Australia estuviese poblada al momento de la llegada de los ingleses, como el de que Inglaterra hubiera llevado a cabo una política de exterminio sistemático de la población originaria de Australia. Más adelante sigue la cita de don Marcelo Guyot. Los ingleses comenzaron la colonización de Australia 8 años después del desembarco de James Cook, el 26 de enero de 1788, y declararon a Australia como una tierra nula, es decir, sin habitantes humanos, a pesar de que habían contabilizado unos 900.000 aborígenes que llevaban en Australia aproximadamente 60.000 años. Conviene repetirlo, porque parece increíble. Para la humanitaria Inglaterra, en Australia no había seres humanos. Los aborígenes australianos eran para los ingleses raros animales, como el ornitorrinco o el canguro, animales que caminaban a 2 patas y que parecían tener el don de hablar como los loros. Así pues, ¿qué problema moral podía plantear entonces su exterminio? Los ingleses respondieron que no había ninguno y comenzó la cacería sistemática de esos raros animales. En este pasaje podemos detenernos para interpretar prácticamente lo obvio. Hay un hecho concreto que es esta cita que hace don Marcelo del primer ministro de Australia en el año 2008 pidiendo perdón a los aborígenes que en minoría pudiesen eventualmente existir en Australia a propósito de esta conquista feroz y que tuvo mucho de depredador y nada de imperio generador. Tuvo de mucha acción imperialista por parte de los ingleses y nada de acción imperial. De hecho, más adelante habla don Marcelo Guyot en forma detallada, por eso la invitación es a que los jóvenes que están sintonizando nuestra ventana crítica se hagan de este libro, Madre Patria, para que con lujo de detalles puedan ver entonces cómo se escribe la historia sustentada en documentos veraces que le pueden dar entonces un nivel de credibilidad a estas obras de investigación en las que el doctor Marcelo Guyot invirtió y tuvo a bien su tiempo para compartir sus investigaciones con nosotros. Ahora vamos a la otra cita que me quería referir para entonces precisar la acción imperialista del Imperio inglés en Australia. Mientras los ingleses poblaban Australia con presos, llevaron a cabo una política sistemática de eliminación de los nativos australianos. De los 900.000 aborígenes mencionados anteriormente, solo sobrevivieron 30.000. Nadie discutió en Inglaterra sobre la legalidad o la ilegalidad de la conquista y nadie se preocupó de la suerte de los aborígenes australianos. De todas las regiones del novísimo continente, la isla de Tasmania es la única donde no hay ni rastro de los llamados pueblos originarios. Esto habla a las claras de la acción imperialista del imperio inglés. ¿Por qué nos empeñamos nosotros en esta batalla cultural? Porque somos hispanos, porque hablamos la misma lengua, porque podemos nosotros interactuar y poder compartir conocimientos e información e historia. No solamente por eso, es por la trascendencia que tiene este tipo de obras como Madre Patria
Y conocer la historia nos va a permitir a nosotros quitarnos de encima una serie de paradigmas que podemos haber sido, una serie de paradigmas que prácticamente han signado nuestra acción ciudadana, han signado nuestra acción no solamente como ciudadanos, sino también quienes les ha tocado liderar las naciones y los países hispanoamericanos se han visto tentados incluso por allá, desde la independencia incluso, ya hemos hablado incluso hasta de la bibliografía que citaba Bolívar para consolidar lo que fue su pensamiento político, y estuvo marcado, como lo decíamos también en un programa anterior, por la influencia inglesa y francesa, dos imperios que estaban en contra de lo que era genéticamente la naturaleza de Bolívar, hispana. Y Bolívar, como San Martín, por ejemplo, otro de los sacrosantos libertadores independentistas, entre comillas, de nuestras naciones, eran prácticamente los primeros aliados, sabiéndolo o no, de el imperio inglés para penetrar y destruir lo que fue el imperio español en esta parte del mundo, en América. Dicho esto, es decir, mientras tengamos claro que la hispanidad es una forma de vida, la hispanidad es mucho más que tradiciones y costumbres. La hispanidad es una alternativa para la humanidad, porque en esta batalla de imperios, en la que cada vez son más fuertes los imperios que van en ascenso, imperios que están en un proceso de consolidación y de expansión, como por ejemplo el imperio chino, el imperio hindú, la India, es otro de esos grandes imperios con los que va a haber que entenderse. Y por supuesto que la mancomunidad anglosajona y angloparlante, que no tiene reparo en saber la potencialidad que tiene y el valor que tiene en estar unidos, nos tiene que llevar a nosotros, a los hispanos, también a sumar fuerzas para, como siempre lo he dicho, en tierras hispanas o no, podamos entonces consolidar una élite política que pueda ser verdadera interlocutora frente al mundo anglo, frente al mundo chino, frente a los imperios que se están repartiendo el mundo en el ajedrez político del poder mundial. Ese es el gran tema. ¿Qué viabilidad tienen nuestros países separados como están? ¿Qué viabilidad? Ninguna. Porque mientras más divididos estamos, somos más débiles y tenemos menos fuerza para, por ejemplo, en los intercambios comerciales, en los intercambios culturales, que nos toque vivir y que nos toque lidiar con esas situaciones, en el buen sentido de la palabra. En la medida que seamos más débiles, menos posibilidades tendremos entonces de conseguir más calidad de vida para los ciudadanos de nuestras naciones. Entonces, tener claro que necesitamos desmontar la leyenda negra, que muy bien, y en palabras de don Marcelo Guyot, es la obra de marketing mejor hecha en la historia de la humanidad y que le pertenece, en este caso, la autoría al imperio inglés. Nosotros desmontando esa cantidad de mentiras que han dicho a partir de la leyenda negra, de nuestras naciones, de la historia de España y de la historia de la conquista de América, podremos entonces quitar y poner a un lado una serie de prejuicios y de no verdades, de mentiras que nos hacen víctima entonces de esa leyenda negra, y lo que menos queremos es hacer papel de víctima. Lo que queremos precisamente es revalidar todo el legado hispano del que tenemos que sentirnos orgullosos y que tenemos que llevar con la cara en alto, pero con un criterio de unificación, con un criterio de batalla cultural, porque esto es una batalla cultural. Y la gente pregunta, pero bueno, ¿a dónde va toda esa batalla cultural? Esa es la primera batalla que se necesita ganar.
para después aspirar a ganar la batalla política. Pero si no tenemos claro nuestra historia, si no tenemos claro nuestro horizonte, nuestras ideas, entonces la misma política que se hace en nuestras naciones es una política falsa porque proviene de una historia que también es falsa. Lo que sucede es que este tema es como poco taquillero. Sí, este tema la gente ve de una vez que uno está hablando mal de Simón Bolívar y de una vez la gente, ya sabe, lo destina a uno al ostracismo. El mismo sistema comunicacional te lanza al ostracismo. Porque la gente tiene miedo de tocar estos temas porque no son políticamente correctos. Incluso viscerales voces de venezolanos dentro y fuera del país les da miedo tocar ese tema. Porque es un tema que significa pagar un precio, de echarse el mundo encima, pero yo prefiero echarme el mundo encima diciendo la verdad que está sustentada en documentos históricos que simplemente dejarme llevar por la corriente de lo que sería un pensamiento mucho más acomodaticio que me permite a mí entonces seguir en la ola y seguir en ese grupo de comunicadores que son considerados entonces políticamente correctos y que le convienen al status quo político de la nación. En mi caso, que soy venezolano, en el estatus o en el establishment político que existe en Venezuela. Citamos entonces a don Marcelo Guyot y vamos a dejar constancia de por qué España sí construyó un imperio, a diferencia de Inglaterra, que tuvo una acción imperialista. Cito a don Marcelo: la deliberada política de mestizaje ordenada por los reyes católicos, el sistema económico establecido por España en América mientras gobernaron los Austrias, los cientos de ciudades fundadas en el interior del continente, no en las costas, las industrias que allí crecieron, la innumerable cantidad de caminos, hospitales, colegios, universidades e iglesias que los españoles construyeron en el Nuevo Mundo. Todo ese racimo de pruebas demuestra que España nunca consideró que América fuera un botín y que se debe hablar con propiedad del imperio español y no de imperialismo español. Por el contrario, las obras realizadas por Inglaterra en todos los territorios en donde pudo poner su mano demuestran que debemos hablar con propiedad de imperialismo inglés y no de imperio inglés. Gracias por su tiempo y su atención y les invitamos a que nos sintonicen en una próxima emisión de Ventana Crítica.